Buenos días. Hoy veremos la gracia como atributo de Dios. La palabra gracia se refiere a la buena voluntad de Dios de tratar con sus criaturas, no según propio mérito o valor, sino según la bondad y generosidad de parte de Dios. En la gracia se encuentra una manifestación grande del amor de Dios. Gracia de Dios quiere decir entonces bondad de Dios hacia los que solo merecen castigo. ¿Quiénes son esos? Todos. La gracia de Dios lo describe entonces a Él como concediendo favor de un modo perfecto a aquellos que no podemos merecerlo, porque lo hemos rechazado y estamos bajo la sentencia de la condenación divina. ¿Qué pasajes nos hablan de esto? Primero, la Biblia nos habla de que la gracia, el objeto de esta gracia principalmente es el pueblo de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 8 nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Más adelante en Éxodo capítulo 33, versículo 12, nos recuerda: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. También nos dice la Biblia que Israel fue escogido y bendecido por Dios solo por gracia divina. En Éxodo capítulo 15, versículo 13, dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. En Isaías capítulo 43, versículo 1, dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En el libro de Isaías también, capítulo 54, versículo 5, nos dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. En Jeremías capítulo 3, versículo 19, dice: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. La Biblia también nos dice que la gracia de Dios es abundante. Éxodo 34, versículo 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 17, dice: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Zacarías capítulo 12, versículo 10 también nos recuerda al respecto: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La Biblia también nos enseña en el Nuevo Testamento que la gracia de Dios, de forma especial,
su favor gratuito e inmerecido hacia los pecadores al darles la salvación del pecado. En el Nuevo Testamento, repito, la gracia de Dios es de forma especial su favor gratuito e inmerecido hacia los pecadores al darles la salvación del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el mismo libro de Romanos capítulo 5, versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En el libro de Efesios, la carta de Efesios, capítulo 1, versículos 6 y 7, nos recuerda, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. También la Biblia nos enseña que es una gracia especial, que es eficaz, a diferencia de la gracia común. La gracia común es el cuidado general de Dios por su creación, y es un favor otorgado por la voluntad soberana de Dios sin consideración alguna de mérito o falta de la creación, ¿sí? Entonces, Dios siempre da gracia porque así lo quiere. También la Biblia nos enseña que la gracia de Dios se manifiesta grandemente también en Jesucristo. Juan, capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. También la Biblia nos enseña que los dones de bendiciones espirituales y terrenales de Dios son llamados gracia. Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, dice el que hace misericordia con alegría. Esto corroborando que también los dones espirituales y terrenales son por parte de Dios y son conforme su gracia. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La Biblia también nos enseña que la gracia de Dios es inmerecida. No da, por lo tanto, lugar a las obras de mérito propio. Juan capítulo 1, versículo 17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En la carta a los Romanos capítulo 4, versículo 16 nos recuerda, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros.
Ahora, conociendo esto, ¿cómo debemos de responder ante la gracia de Dios? Ante ese gran amor manifestado a través de la gracia. Hebreos 4:16 nos recuerda, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es una invitación a la oración. ¿Tienes motivos para agradecer? Tenemos motivos para agradecer, yo pienso que son muchos. Tenemos motivos para interceder. Hemos visto hermanos o personas en problemas. Acerquémonos a la oración. ¿Has pecado? ¿Necesitas el perdón? Acerquémonos a la oración. Necesitamos hacer un hábito de la oración y vivir confiadamente haciendo pues propia esta promesa de que al acercarnos al Señor nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Judas 21:22 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Es una invitación a que continuemos compartiendo el Evangelio, a que vean en nuestra vida un testimonio de que somos objeto de la gracia de Dios. No tenemos nada que pueda pues servirle o serle de aprecio para Él. Es solo por su gracia. Por lo tanto, mostrando esto al mundo, seremos quizá el anzuelo que traiga a los pies del Señor a aquellos que vean que dependemos totalmente de este Señor lleno de amor. Y nos dice que vivamos no aferrados a este mundo, sino en la esperanza, confiando en su segunda venida. Lucas capítulo 6, versículos 35 y 36 nos recuerda, amad, pues, a vuestros enemigos y haced el bien. Prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Pues esta es una invitación, hermanos, a derrochar misericordia a nuestros semejantes, al prójimo, porque anhelamos parecernos al Padre. En Hechos capítulo 20, versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Compartir, hermanos, las buenas nuevas. Pero tenemos que entender y confiar y vivir esas buenas nuevas para poder compartirlos a otros. Pues no podemos enseñar algo que no conocemos o no podemos dar algo que no tenemos. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2 nos recuerdan, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una invitación también a rechazar el pecado. Aquí cabe una pregunta, ¿hay algo en tu vida que debas dejar porque ofende a Dios? Quizá nadie lo sabe, pero tú sí, y Dios también. Una invitación a hacer un examen constante de nuestra vida diaria y si hay algo por lo que hay que solicitar el perdón a Dios, hagámoslo. Hasta luego, hermanos.